¿qué tal? Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a este su programa En Confianza y un Café. Hoy tenemos un programa para iniciar el año, wow, de verdad muy interesante. Vamos a estar hablando de los derechos que tienen las personas imputadas y en este caso tenemos a un invitado especial que nos va a estar platicando de este y demás temas. Licenciado Marcos Pérez, mucho gusto de tenerte aquí. ¿Cómo te encuentras? Buenos días, muchas gracias. En primer lugar te agradezco por la invitación para poder compartir con ustedes este tema tan interesante. Pues mira, realmente creo que son muchos los temas que se vienen, bueno, en relación a esto como tal, de estos derechos que todos tenemos cuando llegamos incluso a tener, bien lo decíamos, algún accidente automovilístico o cuando nos quieren detener. Sin embargo, a veces no sabemos cómo actuar y me incluyo dentro de estas personas porque pues son tantísimas las cosas que uno debe de saber que al final de cuentas lo más importante como es esto, a veces lo dejamos pasar. Pero a ver, platícanos un poquito más de esto, derechos del imputado, ¿a qué se refiere? Y bueno, ¿qué pudiéramos relacionar a esto? Sí, muy bien. En primer lugar tenemos que hacer referencia a los derechos humanos del imputado. Estos derechos humanos del imputado los encontramos en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en el artículo 20 constitucional, apartado B. Cuando hacemos referencia a el imputado, es la persona que está siendo investigada por el agente del Ministerio Público, ya sea el agente del Ministerio Público del Fuero Común o del Fuero Federal, y tiene la presunción, no es culpable, no es sentenciado, tiene la presunción de que probablemente pudo haber cometido algún hecho delictuoso. Entonces, reiterando, este imputado va a ser el quien es investigado por el agente del Ministerio Público y se presume que pudo haber cometido algún delito. Ok, entonces básicamente partiendo de ahí pudiéramos pensar, las personas que llegan a ser detenidas, en este caso, pueden ser llevadas sin ningún problema. Bueno, ¿cómo podríamos decir, en qué orden va? Digamos que vamos a centrarnos en el ejemplo que decíamos, ¿no? En el accidente automovilístico, en algún percance que llegáramos a tener. ¿Qué pasa ahí? Bien, muy bien. Vamos a centrar en un accidente automovilístico donde ambas personas no tienen un seguro vehicular. Al no tener un seguro vehicular y no ponerse de acuerdo en una reparación del daño o dentro de alguno de los vehículos hay un lesionado, por fuerza ambos tienen que ir al Ministerio Público. Entonces aquí ambos quedarían a disposición del agente del Ministerio Público en referencia a los hechos posiblemente constitutivos de delito de lesiones, porque en alguno de los dos vehículos puede haber algún lesionado. Y entonces teniendo en alguno de los dos vehículos un lesionado o alguno de ellos llevaba algún estupefaciente o incluso tomó alcohol, entonces tienen que pasar por la agencia del Ministerio Público. Y aquí son tres etapas. En primer lugar, hablamos de la etapa de investigación. Esta investigación se divide en investigación inicial e investigación complementaria. Y ahí es donde empieza cuando hablamos de los derechos del imputado, ¿no? Ya están puestos a disposición y ahora ¿qué sigue? Entonces tendríamos que uno de los derechos del imputado, de los principales, sería a la presunción de inocencia. Muchas de las ocasiones cuando una persona está siendo investigada, los medios de comunicación lo exponen y lo presentan como si fuera culpable, ¿no? Una persona que está siendo investigado por algún delito de los que ameritan prisión preventiva oficiosa, sale su nombre completo, que son datos personales, o la imagen de su rostro. Y entonces esta persona que está siendo investigado tiene derecho a la protección de la presunción de inocencia, a no considerarlo como culpable. Muchas de las ocasiones en algunos medios informativos que no tienen esa información o que no son medios informativos serios, lo llevan a cabo. Otro de los derechos del imputado sería que tiene derecho a declarar o guardar silencio. Muchas de las ocasiones llegan a la agencia del Ministerio Público y dependiendo la entidad, hablamos que hay un Código Nacional de Procedimientos Penales, más sin embargo el tratamiento, el proceso no es el mismo en Ciudad de México que en Hidalgo, que en el Estado de México. Entonces aquí el imputado va a tener el derecho a
declarar o guardar silencio, y este silencio no puede ser considerado en su contra. Hay ocasiones donde llegan a ser intimidados por agencias del Ministerio Público, por policías de investigación. Entonces también aquí tiene derecho el imputado, el investigado, a no ser torturado. Tiene derecho a estar en todo momento. El tercer derecho, enunciándolo, sería a estar comunicado con sus familiares y con su abogado. Y en todo momento entonces tenemos que el imputado tiene derecho a estar asistido de una defensa técnica. Anteriormente, cuando hablábamos del sistema tradicional, hablábamos de las garantías individuales. Eso, a partir de la reforma de junio de 2011, hablamos de los derechos humanos y sus garantías. Y aquí por fuerza el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Constitución Federal impone que tiene que ser defendido por un licenciado en Derecho. Entonces aquí tenemos que tiene que ser por fuerza un especialista. Dependiendo, puede escoger a este abogado, ya sea público o privado. Hay ocasiones donde, ya estando en el ejemplo, llegan a la agencia del Ministerio Público y mencionan policía de investigación que no puede ver a sus familiares. Eso no es correcto. Inmediatamente, aunque no llegue el abogado, los familiares pueden pasar a verlo. También, en dado caso de que alguno de ellos esté lesionado, tiene derecho a el servicio médico. Este servicio médico lo tiene que proporcionar la agencia del Ministerio Público a través del médico legista. Entonces ahí tendríamos otro de los derechos del imputado y seguiríamos todavía en la etapa de investigación inicial, donde se van a recabar lo que se conoce como registros de la investigación. En el sistema anterior, que le denominaban sistema tradicional, decían que la averiguación previa de este sistema tradicional era secreta, entonces nadie podía tener acceso a esta averiguación previa. En este sistema, en todo momento, a partir de que el imputado es puesto a disposición del agente del Ministerio Público, tanto el abogado como él tiene derecho a los registros de la investigación, incluso a solicitar registros gratuitos si lo solicita. También aquí mencionaríamos, si alguno de estas dos personas, que es conductor del vehículo, llegara a ser extranjero, tiene derecho también a que se le llame a la embajada o al consulado. Si uno de estos dos automovilistas llegara a hablar un dialecto, un idioma diferente, otro derecho que tiene es a que se llame un traductor. Todo esto son derechos humanos que van a proteger el proceso o el procedimiento. Entonces, centrándonos en la etapa de investigación, van a quedar ambos conductores a disposición de la agencia del Ministerio Público y tienen que pasar ahí un lapso predominantemente de 48 horas. Y ahí se va a ver una investigación, quién tuvo la culpa o no, y si llegan a un acuerdo, ambas partes, pues a través de ese acuerdo se termina la investigación. Pero si no hay acuerdo, tendrán que pasar este periodo de 48 horas. En ese proceso de 48 horas se puede nombrar, ambos tienen el derecho de nombrar a este abogado defensor. El Estado como ente público, Gobierno de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, está obligado a través de las fiscalías incluso a nombrarles un abogado de oficio. Okay. Porque hay ocasiones donde, debido a los recursos económicos, no cuentan, digamos, los familiares o los investigados con los recursos económicos para nombrar a un abogado. Entonces tendríamos la primera etapa de investigación, en la parte inicial, y posteriormente la etapa de investigación complementaria. Ya cuando pasamos a la etapa de investigación complementaria, entonces tendríamos que se inicia con la audiencia inicial, pasan ante el juez de control, el juez de control siendo un juez de garantía, y lo primero que se va a revisar es el control de legalidad de la detención. ¿Cómo fueron detenidos? ¿Por qué fueron detenidos? Si se cumplieron con las 48 horas. También hay lo que se conoce como el Registro Nacional de Detenciones.
Entonces, si queremos saber si un familiar está detenido, requerimos ciertos datos personales como nombre completo, fecha de nacimiento, su CUR, y en la plataforma del Registro Nacional de Detenciones tenemos que nos va a arrojar los datos de si está puesto ante alguna agencia del Ministerio Público. Y aquí entonces tendríamos algunos de los derechos más importantes que los encontramos resguardados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Posteriormente ya vienen otras etapas, es la etapa intermedia. En la etapa intermedia es una etapa de depuración procesal. Aquí lo que se va a hacer es que el juez de control va a hacer una revisión de todos los datos de prueba y ya posteriormente para que pasen a la etapa de juicio. De inicio les comentaba que una persona no puede ser considerada como culpable hasta que no se demuestre. Entonces tiene que ser considerada como inocente, un derecho que es la presunción de inocencia, hasta que llega a la etapa con el tribunal de enjuiciamiento. Llegando a esta etapa con el tribunal de enjuiciamiento, entonces ya se le va a considerar a través de este desfile probatorio, que serían testimoniales, periciales, audios, videos, y ahí se va a determinar si es o no responsable. Y aquí tendríamos derechos humanos del imputado. Estos derechos que son importantes que todos los ciudadanos los conozcan, porque de aquí a que llaman al abogado, de aquí a que tienen conocimiento, entonces es importante que los más, digamos, indispensables lo sepan. Otro derecho también del imputado, que en todo momento esté presente su abogado defensor. Y si quieren realizarle una entrevista o pretenden que haga alguna declaración en referencia a los hechos, no siempre va a estar el abogado, digamos, al instante. Pero si no está su abogado privado, tienen que nombrarle un abogado de oficio, porque si no, esta entrevista o esta declaración no tendría un valor probatorio. Ok, bueno, es que realmente si nos ponemos a analizar todas estas etapas, no es así como que de un día para otro, ¿estás de acuerdo, no? A veces pensamos y decimos, bueno, cuando ya estamos en el problema, cuando tenemos ya, estamos sucediendo todo esto, decimos, híjoles, pues ahorita lo arreglamos de cualquier manera. Sin embargo, al llevar todos estos procedimientos, lógicamente, pues de entrada lo que tú decías, ¿no? La fase de investigación. Es una cuestión de que también se lleva su tiempo, también debe uno de entender que para todo hay digamos pues sí, un seguimiento como tal, y que también tenemos ese derecho, tú ya lo decías, ¿no? Y hay algo que se llama lo del que tenemos todos por derecho a nosotros tener nuestro propio abogado, ya que si no los tenemos, porque a veces pasa por cuestiones económicas que no lo tenemos a lo mejor privado o particular, pero pues sí hay alguien de oficio que te puede apoyar y te puede ayudar en unas circunstancias como esta. Más o menos, así por lo que tú estás platicando, un caso, digamos que pues no tan grave, más o menos cuánto es el tiempo en el cual ya hay un resolutivo en este caso. Sí, digamos que en asuntos de los que no ameritan prisión preventiva oficiosa, en un proceso, en un tiempo no mayor de 48 horas, debería de quedar la persona en libertad. Hay un catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, artículo 19 constitucional. Y digamos algunos de los más relevantes: robo con violencia, robo de huachicol, secuestro, violación, abuso sexual. Todos estos son considerados como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Entonces, en su mayoría, van a tener que llegar ante juez de control y el juez de control tendrá que decidir. Pero un caso, por ejemplo, de manera breve les comento, en alguna ocasión, en el Estado de México, asistimos a una persona que fue detenido supuestamente por vender teléfonos robados. Más sin embargo, él acreditaba que sí tenía
las facturas, que sí los había adquirido, pero tuvo que pasar un proceso, un periodo de 48 horas para que pudiera tener su libertad. Entonces, pues sí, sí se lleva su tiempo y como tú dices, ¿no? Hay casos que realmente ameritan totalmente el que los tengan ahí por situaciones realmente graves, como tú mencionas, ¿verdad? Y bueno, en este caso, ya, digamos que hay otra pregunta que por ahí alguna vez me hicieron. Cuando tú ya resolviste tu problema, ya digamos que sales a libertad como tal, ¿hay alguna consecuencia de esto? O sea, tú o la persona que en este caso fue la más perjudicada, en el sentido de que fue la que tuvo quizás la culpa, ¿no? En ese accidente, tomando el ejemplo del accidente, ¿se les queda algún, no sé, sobrenombre o en este caso tienen algún problema posterior con la autoridad? O sea, o ya realmente se les quita ese problema que llegan a cargarse, porque a veces dicen, bueno, tienes problemas o tuviste problemas con cuestiones de autoridad, y muchos dicen, no tengo antecedentes penales en este caso. ¿Esto tiene algo que ver o de plano te quedas sin cuestiones de antecedentes penales? Bien, en este caso de el accidente automovilístico, comúnmente son asuntos que se llegan a un acuerdo, una reparación. Comúnmente, si no es ante la agencia del Ministerio Público, llegan ante juez de control y el juez de control los exhorta para que lleven un mecanismo alterno, les llaman de los mecanismos alternos de solución de controversias. Entonces ahí comúnmente si no hay, digamos, personas lesionadas o incluso habiendo personas lesionadas, si la persona que lesionó se compromete a cumplir con su tratamiento, se compromete a reparar los daños del vehículo, o si da un monto específico para que se reparen las lesiones, entonces en este caso ya no quedarían antecedentes penales. Ya habría un acuerdo reparatorio, que este acuerdo reparatorio se puede generar ante el Ministerio Público o ante lo que sería el juez de control. Y el juez de control en audiencia pública es videograbada y determina que se suspende el procedimiento, que termine el procedimiento porque llegaron a un acuerdo reparatorio. Y ese acuerdo lógicamente se llevó directamente en un ministerio público. Bueno, ¿por qué te lo platico? Mira, te voy a dar un ejemplo. Hace un tiempo, su servidora tuvo pues sí, a lo mejor un incidente. Para mí no fue algo tan grave porque una persona me chocó el auto, ¿no? Entonces, pues uno busca la manera, tú dices, ¿no?, de tener el seguro como tiene que ser. Y de hecho, soy de estas personas que sí procura tener una gama amplia de seguro. Entonces, por desgracia tardó mucho la persona de la aseguradora en llegar y luego en este caso la persona que me chocó pues no decía, no es que no se quisiera ser responsable, simplemente no tenía para pagarlo y pues bueno, el seguro llegó. Y por desgracia lo que pasó es de que siento que no me ayudó como tenía que ser. De hecho, hasta pensamos, con los que yo llegué a ir, pensamos que estaba como que queriendo aliarse con la otra persona, el que me chocó, ¿no? Total, llegaron los policías, llegó tránsito, nos dijeron, no, pues entonces si no se va a arreglar, pues entonces vámonos, ¿no? Vámonos al Ministerio Público, que estaba, por cierto, muy cerca de ahí. Entonces, yo me puse a pensar, digo, dentro de todo lo que nos decía Tránsito era de que no nada más es lo del corralón, no nada más es lo que se tiene que pagar por haber causado un accidente. En este caso yo no lo causé y sin embargo sí decían ellos que uno tenía que pagar, ¿no?, tanto la persona que pegó como la que fue en este caso en este caso que yo fui la víctima de esta situación. Y llegando allá al Ministerio Público decían, bueno, una vez entrando allá ya no hay manera de salir y vamos a llevarnos con todo y todas las leyes, ¿no? Y era como que hasta cierta manera injusto en este caso, que yo no fui quien pegó. Y la otra persona decía, bueno, yo te puedo dar tanta cantidad, pero mi pregunta es, ya no llegamos allá al Ministerio Público porque nos tuvimos que arreglar sí o sí después de 3-4 horas, pero llegando ahí, entrando ahí una vez al Ministerio Público, ¿qué tan cierto es eso de que te quitan el auto y te lo mandan a otro lado y ya tú te tienes que arreglar totalmente en el ministerio? ¿Hay qué derechos como tal? Ya me los dijiste ahorita, pero si por alguna razón ellos
¿qué otras cosas ellos pudieran decir y que a lo mejor no van en concuerdo a la ley, por así decirlo? ¿Qué pudiera lo peor pasar dentro del Ministerio Público? Sí, bueno, en este caso, los vehículos obviamente sí tienen que quedar a disposición de la gente del Ministerio Público para que lleven a cabo ciertas pruebas. Entonces van a traer a unos peritos de hechos de tránsito terrestre y van a determinar cómo se llevó a cabo. Esto es lo que predominantemente se llevaría a cabo, más sin embargo la realidad es cuando tenemos un incidente automovilístico, no están los peritos del gobierno municipal, no están los peritos de la fiscalía y prácticamente nosotros nos vemos en la necesidad de llamar a un familiar o al seguro que nos auxilie. Lo que sugiero que deberíamos hacer inmediatamente, tomar audio, tomar video, tomar fotos en referencia a el incidente. Pero estando ante el agente del Ministerio Público, lo que se puede es exigir, digamos, o un acuerdo reparatorio, en dado caso de que seamos los afectados nosotros. Y es importante también aquí que cuando somos víctimas de un delito, podamos acercarnos igual a un abogado que puede ser nuestro asesor jurídico, independientemente a los abogados del seguro, e incluso también el Estado debería de proporcionar un asesor jurídico de oficio, si no tenemos para costearlo. Uy, esa es una parte interesante, porque también, una cosa como tú dices, bueno, conforme uno dice, bueno, vamos por la ley, ¿no? Pero ya dentro de ahí, yo la verdad no me hubiera imaginado, francamente, que pudiéramos tener un asesor jurídico, ¿no? Uno piensa que son cuestiones ya muy graves, ya porque hiciste algo realmente grave, ¿no? Pero eso que tú dices, aquí lo importante y lo fundamental era que toda la audiencia en este caso, supiéramos que tenemos esos derechos y que tenemos que tenerlos bien en claro, porque en muchas ocasiones, conforme se puede arreglar uno con la persona que tanto fue afectada como o nosotros, ¿no? Pero hay muchas ocasiones en donde no, y la misma autoridad quizás no apoya en ese sentido y dice, no, vámonos, ¿no? Te quieren llevar, te quieren subir y como quieras. Entonces, saber cuáles son tus derechos, que eso es creo que lo más fundamental que estamos tratando de que la gente aquí pueda conocer, ¿verdad? Entonces, híjoles, como les digo, realmente siempre estos temas son bastante interesantes. Siempre me quedo bien picada con esto. Creo que de todo lo que teníamos pensado hablar, hemos hablado, no sé, quizás el 10%, pero bueno, el tiempo por desgracia se nos acaba. Licenciado, ¿en dónde te pudiéramos encontrar? Porque creo que hay muchas personas que necesitamos y quisiéramos más de tu asesoría, pero a ver, platícanos un poco y muy brevemente, ¿cómo pudiéramos contactarte a ti? Sí, muchas gracias. Me pueden encontrar en las redes sociales como Marcos Pérez Abogado, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, ahí me encuentran. Y también en Facebook tengo algunos cápsulas jurídicas que seguramente les podrán servir de algo, educativas, académicas. Muy bien, pues ahí está. Por favor, síganlo. Yo creo que si tienen alguna duda, vas a poder apoyarlo a las personas que quieran seguirte. Y bueno, público, de verdad les damos muchísimo las gracias por haber estado con nosotros, por platicar, dejarnos platicar más bien y que ustedes puedan conocer un poco más de estos temas. De verdad, les agradecemos mucho y bueno, partimos el primer programa del año y pues esperamos tenerlos en el siguiente programa de En Confianza y un Café. Muchísimas gracias por tenerte aquí en el programa. Ojalá que no sea la primera vez, que sea una de tantísimas veces y pues platicar de este y demás temas, ¿sale? Público, me despido. Les agradecemos, que tengan una excelente tarde. Buen día. Sí, gracias.